Hola hermanos y hermanas, te habla el diácono Pablo Carrillo y te invito a sintonizar, a ver el programa La Palabra de Dios en tu Hogar todos los sábados a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por tu canal 23.1 de TV Televisión. Te invitamos para que juntos reflexionemos la palabra de Dios en tu hogar, que es una palabra eficaz para reflexionar y hacerla nuestra en nuestros días. Proclamando la palabra del Señor, proclamando la palabra del Señor, entramos a tu hogar para dialogar con el pueblo de Dios. Entramos a tu hogar para dialogar con el pueblo de Dios. Abran sus oídos a la voz del Señor. Abran sus oídos a la voz del Señor. Es palabra de vida, de sanación, de inmenso amor y salvación. Es palabra de luz y de alegría y confianza en el Señor. Demos alabanzas y demos gracias a Dios. Cantemos alabanzas y demos gracias a Dios, porque recibimos su bendición, alegría y gozo y sanación. Porque recibimos su bendición, alegría y gozo y sanación. Somos la iglesia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive, ama y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, queridos televidentes, queridos hermanos y hermanas, un fin de semana más que Dios nos está regalando. Tenemos que estar agradecidos de Dios por esa presencia siempre en nuestro caminar y en nuestro diario vivir. Queremos darle la bienvenida al ministerio, el coro Voces de Esperanza, que la semana pasada no pudieron estar y hoy están acompañándonos junto con nuestro hermano Ángel. Y hermanos y hermanas, esta liturgia de este fin de semana está hermosa. Estamos celebrando precisamente el 20º domingo del tiempo ordinario. Y el mensaje de la lectura nos lleva a reflexionar y a meditar sobre el seguimiento de Cristo, que eso se supone llevar la cruz sobre nuestros ojos, nuestros hombros, y también vamos a escuchar cómo el profeta Jeremías fue rechazado por su propia gente. Y entonces vamos a escuchar el Evangelio, donde Dios nos dice a través de su Hijo Jesús, que su Hijo vino a prender fuego y a traer paz, pero fue lo contrario para que el pueblo y muchos de nosotros que seguimos peregrinando en este valle de lágrimas
Escuchemos con atención esa palabra de Dios para que entre lo más profundo de nuestro ser y de nuestra vida y hagamos nuestra esa palabra que Dios quiere transmitirnos durante este fin de semana. Vamos a pedirle a nuestra hermana Carmen Iris que nos haga la primera lectura, que está tomada del profeta Jeremías, capítulo 38, versos del 4 al 6 y 8 al 10. Prestemos atención. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes tenían prisionero a Jeremías. Dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey de Sedecías: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melequías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melequet, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melequet: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, escuchar esa profecía de Jeremías. La historia de Jeremías es una historia triste. Y pensar que todo el que se dispone a anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, es perseguido. Y precisamente todos aquellos que fueron llamados por Dios a ser sus profetas, fueron perseguidos y matados. Pero Jeremías, aquellos príncipes se le fue la mano, porque no solamente los tenían presidiarios, sino que buscaban la forma de sacarlo de la vida. Por eso aquellos príncipes se acercan al rey de aquel entonces y le piden y le hablan de lo que hablaba Jeremías. Según ellos, iba en contra del pueblo, iba en contra de la ley, porque eso pasa a los profetas y a los que se dedican a anunciar el reino de Dios. Siempre escuchan las cosas negativas, pero jamás escuchan las cosas positivas. Y denunciaban a Jeremías de que estaba calumniando a aquel pueblo, que los quería ver en el sosiego, lo quería ver en la desesperación. Y es por eso que aquellos príncipes van donde el rey a pedirle que haga algo con Jeremías. Y él le dio la autoridad cuando le dijo: pero ya ustedes los tienen en sus manos, ya yo no tengo que intervenir, hagan ustedes lo que ustedes crean con él. ¿Y qué decidieron aquellos príncipes? Hermanos y hermanas, colgarlo de un cordel, una soga, y llevarlo al precipicio de aquel pozo, pero no era de agua, era de barro. Y lo sumergieron allí hasta la cabeza, para que allí encontrara la muerte. Pero Dios es único, hermanos y hermanas. No podemos dudar de la misericordia, no podemos dudar del amor de Dios, porque en esos mismos momentos, escucharon bien, hermanos y hermanas, Dios llamó a Ebed-Melech, que era uno de los grandes de aquel pueblo, y le dijo que cómo era posible que hayan hecho aquel desasosiego contra Jeremías, y le pidió sacar a Jeremías de aquel pozo, porque ya iba camino a la muerte. Y Ebed-Melech logró
con 3 hombres más, sacar a Jeremías de aquel suplicio, de aquella desesperación, de aquella muerte que venía sobre ellos. Eso podía pasar contigo y conmigo, hermanos y hermanas. Los que de alguna forma queremos anunciar el reino de Dios, cuántas vicisitudes, cuántos sufrimientos, cuántas angustias, cuántas persecuciones pudiéramos tener en nuestra vida cotidiana por ser testigos de la palabra viva de Dios. Pero eso no nos puede desanimar, hermanos y hermanas. Hay que hacer como Jeremías, que se sobrepuso de aquel momento de angustia y siguió anunciando el reino de Dios, que eso era lo que buscaba Dios para aquel pueblo. Y denunciando las cosas que no eran buenas para aquel pueblo, porque precisamente el profeta no es solo el que anuncia, el profeta es el que denuncia lo que está en contra de Dios. Y tú y yo estamos llamados, hermanos y hermanas, a denunciar lo que no va a favor de Dios o a favor de nuestros semejantes. Hoy tú y yo tenemos una oportunidad, hermanos y hermanas, para anunciar ese reino de Dios. No importan las situaciones que pudieran venir a nuestra vida, pues teniendo presente que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del profeta Jeremías, vamos a prepararnos para escuchar el Salmo responsorial, que es el Salmo 39, donde tú y yo le diremos al Señor: Señor, date prisa en ayudarme. 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 Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi plegaria. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. El charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo, puso firme mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un cántico nuevo a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme.
date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Hermanos y hermanas, no sé si ese salmo nos toca a nosotros, porque yo podría preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas televidentes, y a mí mismo, y al ministerio que nos cantó ese salmo, no hemos estado en esa ocasión de desesperación, de sosiego, que hemos tenido hasta con lágrimas en nuestros ojos, pedirle a Dios que se dé prisa en ayudarnos. En otra versión podía decir, Señor, date prisa en socorrerme. Y según el salmista, fíjate lo que se identificaba ese personaje que pide socorro a Dios. Yo soy un pobre y desdichado, pero Señor, date prisa en ayudarme. No sé cuántas situaciones hemos vivido y experimentado en nuestra vida diaria. Y cuando hemos vivido esas situaciones tan desesperantes en nuestro diario vivir, hemos tenido que acudir a Jesús a decirle, Señor, date prisa en ayudarnos. Pero también el Salmo 129 nos dice también eso. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en ayudarme. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos sus oídos a la voz de mi súplica. Ese es el Salmo 129. Pero, hermano, y ante esa pregunta, ¿estará Dios dispuesto a ayudarnos? ¿Cuál sería nuestra fe? Porque mi fe me dice que sí, que Él está atento a nuestras súplicas, a nuestras plegarias, a nuestras oraciones y a todas las situaciones que tú y yo pudiéramos tener. Ahí está Dios, ahí está Jesús. Pero hermanos y hermanas, cuando salgan esas palabras de nuestra boca, Señor, date prisa en ayudarme o en socorrerme, que no salgan solamente de nuestra boca. Tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón y con la fe, la certeza y la confianza que lo que tú y yo le estamos clamando a Dios es porque sabemos que Él va a estar atento a socorrernos. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 39, vamos a pedirle a nuestro hermano Ángel que nos haga la segunda lectura. Si la primera de Jeremías y este Salmo que acabamos de cantar fue interesante, esta carta del libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso del 1 al 4, escuchemos con atención lo que Jesús quiere decirnos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Un mensaje bien profundo que debe calar en lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón.
el autor del libro de los Hebreos, nos invita a nosotros a alejarnos de todo lo que nos separa de Dios. Nos invita a tener la mirada fija en Jesús. A mí me encanta esa frase. Por eso muchas veces lo repito, que debemos tener nuestra mirada fija en Jesús. Y el autor de este libro nos invita a correr siempre en pos del autor de la vida, que se llama Jesucristo. Porque ese autor de nuestra vida es el que consuma nuestra fe. Y hermanos y hermanas, cuando tú y yo no decidimos tener los ojos, nuestra vista, nuestra visión en Jesús, vamos a quitar todo lo que no nos permite abrazarnos a su Espíritu. Vamos a querer y a desear estar siempre abrazado a su Espíritu. ¿Y por qué? Porque mira, hermano y hermana, el Señor tiene un premio en sus manos. Y tú y yo nos va a costar correr y aligerar nuestra vida para alcanzar ese premio que nos tiene separados. ¿Y cuál es ese premio que Dios nos tiene separado, hermanos y hermanas? El premio de la vida gloriosa en el cielo. El premio de las alegrías eternas. Pues si ese es el premio, hermanos y hermanas, desearíamos tú y yo dejar todo lo pagano, dejar todas las cosas materiales, dejar todas esas cosas que nos separan de Dios para tener nuestra mirada en Jesús. Nuestra respuesta está en nuestros labios, en nuestro corazón. ¿Cuál sería la tuya? Porque la mía, hermano, ya está. Sentir y experimentar esa presencia de ese Cristo resucitado, que minuto tras minuto, hora tras día, días tras días, semanas tras semanas, meses tras meses y año tras año, camina en mi corazón, camina en mi ser, camina en mis pensamientos. Y es por eso que estoy llamado a manifestar a través de mi testimonio, como lo hizo Jeremías, que Cristo está vivo en medio de nuestro pueblo. Hoy es un día para tú y yo, hermanos y hermanas, redescubrir esa presencia de Jesús en cada acontecimiento de nuestra vida. Oye, hermano y hermana, y pensar que esta palabra nos puede ayudar a redescubrir esa presencia de Cristo. Esa reflexión que todos los fines de semana hacemos a través de la palabra. Porque hemos dicho que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y esa palabra es carne, es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestro ser. Y el que se alimenta de esa carne, hermanos y hermanas, esa presencia de Dios es única. Pues hermanos y hermanas, qué alegría. Pudiéramos decir como el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues con esa misma alegría, hermanos y hermanas, nos unimos una vez más al Ministerio Voces de Esperanza y seguimos alabando y reflexionando esta palabra viva de Dios. Pero antes de anunciar el Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 12, verso del 49 al 53, cantamos con gozo el aleluya. Escucha la palabra de Dios y escudriñala en tu corazón. Es hora de ser testimonio de Dios a un mundo que no sabe amar y llevar por doquier su palabra. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Su espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir y pasar por un bautismo, y como mi angustio mientras llega. ¿Piensan ustedes acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 miembros que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, la madre contra la hija y la nuera contra su suegra. Y de esa manera está dividida la familia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habría que profundizar en ese mensaje, en esta lectura, porque muchas personas ven una lectura como negativa de Jesús, y es lo contrario. Porque Jesús vino, precisamente lo dice: yo no vine a abolir la ley, sino a ponerlo en la plenitud, a mejorarla. Porque mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿acaso eso de decirle a los discípulos, no es acaso a ti y a mí? Somos los discípulos de ahora. Y Él nos quiere decir y hablar. Y mira lo que nos dice: he venido a traer fuego en la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo. ¿Y a qué fuego se estará dirigiendo Jesús? ¿Un fuego de destrucción? ¿Un fuego que devora? ¿Un fuego que destruye? No, hermano. Al contrario, Él desearía que ese fuego estuviera ardiendo en los corazones de cada uno de los hijos de Dios. Porque es un fuego de amor, de entrega y de servicio que Él quiera traer, como lo hizo precisamente Él, que vino a entregar su vida para que tú y yo la tengamos hoy en abundancia. Y eso es lo que nos está pidiendo y nos está diciendo Jesús en esta primera oración de este Evangelio. Y el deseo de Jesús es que tú y yo estemos ardiendo de ese fuego, que nos acerquemos a alguien y que el que está al lado también pueda sentir ese fuego de amor de Cristo encarnado en cada ser humano. Ese es el fuego que el Señor desearía que hubiera en los corazones de todos los hombres. Y a la misma vez, Él sabe que traer ese fuego para Él era pasar por un bautismo. ¿Y qué significa pasar Jesús por el bautismo? Que ya estaba preparado. Porque nos dice que ya antes de llegar estaba angustiado, estaba desesperado. Tan es así, cuando Jesús está en el monte de los olivos, no le dijo una frase al Padre. Cuando le dijo: papá o Padre, si es posible, no pase de mí este cáliz. Palabra de desesperación, de angustia, de temor, de miedo. Lo que produce, eso lo que decía Jesús, el bautismo del sufrimiento. Tú y yo somos bautizados también, ¿sí o no? Y entonces, por ser bautizados, podríamos pasar por ese bautismo de dolor y sufrimiento, como lo pasó Jeremías. Jeremías, mira dónde le echaron, a dónde lo lanzaron, aquel suplicio.
del lodo, que si Abimelech no va a pedir permiso para sacarlo, allí hubiese terminado Jeremías. Tú y yo pudiéramos hoy también caer en un precipicio, porque eso es consecuencia del bautismo de Jesús, de que tú y yo, anunciando esta palabra, viviendo esta palabra, manifestando y denunciando lo que no es agradable a Dios, vamos a vivir ese bautismo de dolor, de sufrimiento, de persecución, de angustia, de enfermedad, de toda clase de cosas negativas. Pero ¿tú sabes lo que quiere Jesús? Prepararnos. Porque a mí se me viene a la mente las primeras frases de Pablo a los romanos en el capítulo 8. Si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Pues Dios estaba con Jeremías, Dios estaba con su Hijo Jesús y ahora está con nosotros. ¿Qué tú crees? ¿Tendríamos esa fe para sentir y experimentar esa presencia de Jesús? Porque míralo seguida lo que nos dice aquí. ¿Creen ustedes que yo vine a traer paz en el mundo? Negativo. ¿Creen ustedes que vine a traer división al mundo? Sí, vine a traer división. Porque la presencia de Jesús precisamente era para que aquel pueblo se sumiera en la división. Como el pueblo de Israel, unos estaban a favor de Jeremías y otros estaban en contra de Jeremías. Y cuando Jesús empezó su misión, unos estaban con Jesús y otros estaban en contra de Jesús. Pues vino a traer la división. Pero no nos vayamos muy lejos, hermanos y hermanas. En tu propia familia y en mi familia pueden haber esas divisiones. Porque puede ser de que tú y yo profesemos nuestra fe y puede haber un miembro de la familia que no la profesa como tú. Y entonces, pues, el demonio es astuto, hermanos y hermanas. O vamos a decir en palabras, ¿verdad?, de campo, el demonio es listo. Y va a entrar por donde está la debilidad del ser humano. ¿Para qué? Para hacernos separar de Dios. Lo que nos decía la carta de los Hebreos, tenemos que eliminar, echar a un lado todas esas cosas que nos separan de Dios. Pues mira, hermanos y hermanas, aquí nos dice que va a haber padres contra hijos, hijos contra padres, madre contra hija, hija contra madre. Y hubieran a ver, a veces yo me río porque, ¿verdad?, cuando hablan de la suegra, ay Dios mío, como que menosprecian. Y la suegra es una madre para la persona que se ha casado con su hija o con su hijo. Pero cuánto menosprecio reciben estas mujeres simplemente porque no van en dirección a su fe. Y hermanos y hermanas, pudiéramos encontrar muchas situaciones. Puede ser que tú estés pasando por una de esas, o yo la puedo pasar en mi propia familia. Esa es la parte humana, hermanos y hermanas. Esa es la debilidad humana. Pero como yo dije antes, y voy a repetir otra frase de San Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, me da la sabiduría, me da el entendimiento y me da la razón de ser para yo profesar nuestra fe. Y esta liturgia, hermanos y hermanas, tiene que llevarnos a profundizar. Y no a amilanarnos, no a entristecernos, porque pasan esas cosas. No, ahí es donde yo me supero. Ahí es donde yo crezco. Ahí es donde más me fortalezco. Porque es la forma de yo testimoniar que Jesús está en mi vida y yo estoy en la de Él. Pues hermano y hermana, yo te invito a ti y a ti, hermana, a reflexionar. Y si estás muy lejos de la verdad o del entendimiento, vamos a abrazarnos al Espíritu de Jesús
para que realmente haya ese calor, ese fuego de amor que Jesús vino a traernos. Pues hermanos y hermanas, vamos a seguir en esa alabanza a Dios, seguir en ese sentir su presencia, y lo alabamos a través del cántico. Y junto con este ministerio tan hermoso que nos acompaña, vamos a alabar y bendecir a Jesús. Si la gente dejara sus odios, sus falsos orgullos, si el miedo de amar, Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Si la gente tendiera sus manos y abriera los brazos en vez de pelear, qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Si al caído en vez de aplastarlo le dieran apoyo y nueva dignidad, qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Si entre hermanos no hubiera contiendas, si todos los pueblos viviesen en paz. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Qué bonito sería este mundo si en este mundo hubiera amor, cariño y amistad. Y hay unas frases evangélicas que Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dijo: los mando como corderos en medio de lobos. Y yo no sé si tú te has fijado, hermano y hermana, a mí me pasa mucho, que anunciando el evangelio es cuando más dificultades encontramos nosotros los cristianos, porque cuántos escollos, cuántas piedras hay en nuestro camino para tropezar. ¿Y quién tú crees que pone esas piedras? Esas piedras no las pone Jesús, porque Jesús nos envía como corderos en medio de lobos. Es el enemigo, como les decíamos antes. Y como el enemigo conoce nuestra debilidad, nos va a poner la piedra que realmente nos quiera separar de Dios. Entonces, tú y yo no podemos amilanarnos, no podemos quitarnos jamás. Porque si tú y yo nos amilanamos, si tú y yo nos quitamos, perdemos la ilusión y la alegría que Cristo ha sembrado en nuestra vida. Por eso es que estamos llamados a servirle, hermanos. No importa las circunstancias, no importa las situaciones que hubieran en nuestro diario de vivir, le servimos a Jesús, no al hombre. Porque esa es una de las cosas también que nos critican. Porque mucha gente quiere que nosotros le sirvamos al hombre, pero no. Por más que querramos, yo por ejemplo no le sirvo a ningún hombre. Le sirvo a Jesús
a través del hombre. Eso sí. Porque yo me encuentro con Jesús en todo momento a través del hombre. A través de aquel que está a la orilla del camino. A través de aquellos que están atribulados o que pueden estar perplejos o pudieran estar desesperados. Pero yo no me desespero, porque yo voy cogido de la mano del buen pastor, que Él me guía como oveja y nos guía a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, porque la fuerza de Jesús es única. Él lo superó todo. Él enfrentó toda clase de dificultades, tropiezos y situaciones. ¿Y por qué? Porque confiaba en el Padre. Y con el Padre lo envió con un propósito, pues Él lo hizo hasta el final de sus días. Pues yo también estoy llamado hasta el final de nuestros días a cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Y que tú tienes una misión, hermano. No soy yo nada más. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en nuestras manos muchas cosas para que tú y yo seamos administradores de esas cosas que Él quiere que tú y yo realicemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, y al final de nuestros días nos va a pedir cuenta. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Y el de los 5 los puso a producir. Y cuando vino el amo, le entregó: 5 me diste, 5 te devuelvo. Gracias, porque fuiste un empleado muy fiel y servidor. Y al que le dio 3, también lo mismo. Lo puso a producir y le devolvió 3 más. Y el que le dio 1 pensaba que estaba haciendo gran cosa. Le enterró en la tierra porque sabía que el amo era muy exigente y que tenía que devolvérselo. No sé si tú y yo estamos cayendo en eso, hermanos y hermanas. Reconociendo que Jesús es exigente y que viene a buscar y a pedirnos cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos, tú y yo no podríamos ser como aquel. Porque al final Jesús le dice: tú eres un empleado muy mal, negligente, que yo esperaba que tú pudieras producir ese don que te había puesto. Pues por ser tan negligente, vete a las llamas que jamás apagarán. Y para mí yo creo que eso no es lo que debemos buscar. Tú y yo tenemos que producir frutos y frutos en abundancia, porque es la manera de manifestar y testimoniar a ese Cristo que sigue caminante con nosotros, hermanos. Jesús está vivo en medio de nosotros, porque es la forma de Él expresarse en nosotros. Y esta liturgia nos tiene que llevar, como le dije anteriormente, a reencarnar esa presencia de Jesús en nuestro corazón, a hacerlo más presente en nuestro diario vivir, porque hoy Jesús nos convoca. Nos convoca para que tú y yo nos enfrentemos a todas esas situaciones. Y mientras más cuesta arriba, con más deseo subimos, hermanos, y escudriñamos. Y como nos dice las Sagradas Escrituras, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podría decirle a esa montaña: muévete, y se movería. Pero si la fe de nosotros es débil, vamos a decir, como el refrán que dicen en el campo: nos vamos a ahogar en un vasito de agua. Y eso no es lo que busca Dios, hermanos y hermanas. Es que la misericordia y el amor de Dios es tan grande. Quisiera, dice Jesús, que estuviera todo el mundo ardiendo en fuego. Y eso es lo que busca Jesús. Que todo y cada uno de nosotros estemos
con esa llama encendida para encender a otros que están medio apagados. Y tú debes saber quién está apagado. Puede ser en tu propia familia, que hayan personas que están tan apagados, que están pasando por una miseria humana. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Evangelio de San Lucas tan hermoso, vamos a prepararnos, hermanos y hermanas, para seguir orando por tantas personas que nos piden oraciones, que nos piden súplicas, personas que están delicadas. Yo quiero tener presente hoy una hermana carnal que este jueves pasado le hicieron una cirugía en la carótida y está en el centro médico en intensivo. Para que el Señor se haga presente en ella y que pueda pronto recuperarse. Y así como mi hermanita, hay muchos y hay muchas que necesitan de esas manos sanadoras y milagrosas de Jesús. Pero como decía anteriormente, la oración mueve montañas, la fe mueve montañas, y con esa fe vamos a pedirle a ese Cristo ascendiente al cielo que esté presente en cada uno de ustedes. Señor, que ascendiste al cielo para estar con el Padre, preséntale nuestra enfermedad, nuestro dolor y sufrimientos al Padre, para que nos acoja y ayude a liberarnos de todos los males. Sabemos que tú has subido al Padre para luego enviarnos tu Espíritu Santo. Permite que este mismo Espíritu obre en nosotros el milagro de la sanación de nuestra enfermedad. Es ese mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a acrecentar nuestra fe en ti, para cuando nuestro cuerpo se sienta débil, acudir a ti, para que nos acoja y nos conceda el alivio del dolor. Tú nos dices, Señor, que cuando nos sintamos débiles, doloridos y agobiados, que vayamos a ti. Pues en esa confianza acudimos a ti para buscar la mejoría de nuestra enfermedad. Padre, Padre amantísimo y Padre bueno, te pedimos estas súplicas por la intercesión de tu Hijo ascendido al cielo. Amén. Y mientras nuestra hermana Delin hacía esa oración a ese Cristo ascendido al cielo, se me vino una persona en mi mente que me llamó y un familiar me habló de aquella hermana que le hicieron una cirugía en uno de sus senos y salió positiva al cáncer, y que ahora se va a someter a una cirugía, pero hermano, es de extirparle uno de sus senos. Y yo te digo, hermana, que te abrace a Jesús, porque lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Y no sabemos lo que Dios tenga en adelante para ti y para tu querida familia. Y para todos aquellos que están pasando momentos delicados de salud, de sufrimientos, y son muchos, sabemos que son muchos los que nos llaman, los que nos escriben, los que hablan con nosotros y se acogen a nuestras oraciones y súplicas. Y quiero decirle, hermanos y hermanas, que no hay momentos libres para mí, porque siempre estoy en esa oración constante, pidiéndole a ese Padre y a Jesús por cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor obre y que ustedes puedan recibir de Dios lo que es la voluntad de Dios,
porque si fuera mi voluntad, pero la voluntad mía no vale mucho. La fe sí, pero que el Señor obre sobre cada uno de ustedes y por sus familiares también, para que el Señor le dé la salud a cada uno de sus familiares y que puedan estar al lado de sus seres queridos. Pues hermanos y hermanas, queremos agradecerle una vez más a los colaboradores de este programa, de la Palabra de Dios en tu Hogar, que todos los fines de semana sale al aire y que ustedes ya están pendientes en los horarios del sábado a las 4:30, de los domingos a las 6:30 de la mañana, de los domingos a la 1 de la tarde y a las 9 de la mañana. Y necesitamos que sigan colaborando, hermanos y hermanas, porque no desearíamos o no quisiéramos dejar de llevar esta palabra de Dios al aire, que llegue hasta los confines de nuestro pueblo de Puerto Rico, que llegue a los corazones de cada uno de ustedes, los televidentes, para que sea lo que nos ayude a edificar y a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Pues con esa fe, hermanos, le agradecemos a cada uno de ustedes, le agradecemos al ministerio Voces de Esperanza, que siempre que puedan están con nosotros, y al hermano Ángel Manuel. Y en nombre propio mío, hermanos y hermanas, queremos decirle que le amamos, le queremos, y desde acá le damos un abrazo en Cristo Jesús. Pues ahora nos unimos al ministerio y seguimos aclamando, bendiciendo y glorificando a Dios nuestro Padre. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo.